Continuamos con el libro de Gálatas. Ya estamos en el capítulo final de Gálatas. Y yo creo que ha sido un camino muy bueno, a veces duro, pero ha sido bueno, entiendo yo. Personalmente, en la preparación del sermón y también al predicarlo me ha sido de gran edificación, así que espero que haya sido también así con la iglesia. El sermón de hoy es un sermón que va contrario a mi personalidad. Si había hablado anteriormente acerca del pastor y fue difícil hablar del pastor, esta vez también me es difícil hablar de sustento del pastor. Pero en mi mente no voy a tener solamente que soy el pastor de la iglesia, sino en mi mente voy a tener que en algún momento no voy a estar parado en este púlpito. Soy una persona que puede enfermar, puede morir y puede tener accidentes. O simplemente Dios llama a otros caminos. Pero voy a tener en mente aquellos que vendrán, aquellos que dedicarán su tiempo a esta iglesia, que dedicarán su tiempo a la enseñanza y a la oración. Así que eso voy a tener en mente, y sobre todas las cosas el ser fiel a la palabra de nuestro Dios. Yo creo que imaginen y estando en un restaurante, esta ilustración lo saco de John Fresco, un OPC, un ministro OPC, acerca de estos textos. Yo creo que usted se imagina estando en un restaurante y el mesero lo trata muy bien, la atiende muy bien, su vaso quizás una o dos veces se le terminó la bebida y él rápidamente venía a echarle más, le daba servilleta, le daba lo que necesitaba. Imagínese que usted está en ese restaurante y al final que usted está con su familia, con sus amigos y le trae la cuenta. Usted paga su cuenta, pero en lugar de dejar propina, usted deja un tratado evangelístico encima de la mesa. Y cuando el mesero va a buscar y a recoger, lo que encuentra es un tratado y no propina. Usted pensará que eso está bien o que eso está mal. ¿Cuál es su sentir? ¿Cuál es su sentir como persona que no da propina? ¿Cuál es su sentir quizás si se ponen los zapatos de aquel mesero en donde le invirtió servicio y no encontró propina? Hay muchas personas que por la excusa del evangelio, por la excusa del sufrimiento al evangelio, no dan un paso más allá, no dan un sacrificio más allá, sino simplemente dan de aquello que quizás no le cuesta dar. Al igual que este mesero o esta persona, este cliente que dijo, mejor le dejo un tratado y no pago la propina. Hermano, no está mal dejar tratados. Eso está muy bien. Usted va a un restaurante, deje tratado, hable con el mesero, hable con la mesa de al lado, trate de hacer amistad, trate de hacer conexión y hable de Cristo Jesús. Pero es nuestra responsabilidad como seres humanos, como clientes, el dejar la propina porque es el sustento de ese mesero. A esa línea voy esta mañana. Había muchos en el tiempo de Galacia, el tiempo de la carta de Gálatas, que no veían necesarios el sustento del pastor, el sustento del ministro, sino que simplemente correspondían con acciones quizás pareciera espirituales, como voy a orar por ti, voy a estar siempre aquí para ti, pero realmente no había una acción de sustentar ese ministro de manera física. Así que nos ponemos de pie y leemos Gálatas capítulo 6, versos del 6 al 10. Y dice así la palabra de Dios. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Pueden tomar asiento. En estos versos vamos a ver que el Espíritu Santo nos llama a que debemos de demostrar nuestros frutos por medio del sustento al ministro y a los necesitados. Por medio de estos textos vamos a ver que el Espíritu nos llama a que debemos de demostrar el fruto del Espíritu por medio del sustento del ministro y de los necesitados. Yo he dividido este mensaje en 3 puntos. El verso 6 compone el primer punto. Debemos sostener el trabajo del pastor. El primer punto, debemos sostener el trabajo del pastor. El segundo punto, verso del 7 al 9, debemos sembrar los frutos del Espíritu. Debemos sembrar los frutos del Espíritu, verso del 7 al 9. Y verso 10, que compone el punto 3, debemos hacer bien a la familia de la fe. Debemos hacer bien a la familia de la fe. Y vamos al primer punto, debemos sostener el trabajo del pastor. Y quizás muchos de ustedes han estado aquí por muchos años y nunca me han escuchado hablar acerca de dinero, ni del diezmo, ni de las ofrendas, ni del sustento al pastor. Yo creo que aquí son mínimos quizás o ninguno los que me han escuchado predicar o enseñar ciertas cosas. Sí, hemos en reuniones congregacionales llamado al miembro a que sea responsable, a que sustente a la iglesia y todo ese tipo de cosas. La razón por la que esta mañana lo hago es porque la palabra de Dios me dice que lo haga. Y si somos una iglesia que dice ser sola escritura, una iglesia que dice predicar expositivamente, llegarán momentos en los cuales había que tocar este tema. Así que el primer punto, debemos sostener el trabajo del pastor. Cuidemos del sustento del pastor. Fíjense que Pablo dice: el que es enseñado en la palabra, o sea, el que recibe la enseñanza, el que es miembro de la iglesia, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El catecúmeno, el que enseña, el que instruye. Pablo dice que participe en toda cosa buena. Él se está refiriendo al sustento físico del ministro, el sustento físico del maestro de la iglesia, el anciano maestro. Así que cuidemos del sustento del pastor. Ahora, ¿por qué Pablo entra en estos temas? ¿Cuál es la conexión que Pablo tiene en la iglesia de Gálatas? ¿Cómo es que él llega entonces al sustento del pastor, al sustento de los necesitados? No solamente vamos a ver del pastor y los necesitados, también de la iglesia. ¿Cómo es que Pablo llega a este punto? Y lo voy a discutir más adelante, pero quiero que tengan esto en mente. Porque es una práctica espiritual. Porque es una práctica espiritual. Recuerden que Pablo en el capítulo 5 al final está hablando de los frutos de la carne, y luego habla del fruto del espíritu, y luego habla de caminar en el espíritu, luego da la instrucción de la disciplina en la iglesia, pero continúa hablando del fruto del espíritu. Y entonces llega al punto 6 con la intención de continuar instruyéndonos en el fruto del espíritu. Pero fíjense que también Pablo lo utiliza como una explicación al verso 5, que dice: porque cada uno llevará su propia carga. Pablo no quiere que se confundan los de Gálatas y digan: espera, tenemos que cargar nuestra propia carga, pues entonces que el ministro busque su propio sustento fuera de la congregación. Y que los necesitados también asimismo lleven su propia carga y busquen el sustento fuera de la iglesia. Y Pablo está diciendo: no, pare un momento. El sustento también del ministro es parte de demostrar el fruto del Espíritu.
Pero Pablo también está atacando un error dentro de esta iglesia. Los judaizantes, los falsos maestros, estaban diciendo que no era necesario sustentar al pastor. No era necesario sustentar al ministro. Inclusive, hay muchos que dicen que en esta iglesia, falsos maestros, a esta iglesia no le estaban permitiendo sustentar al pastor si eran asociados al apóstol Pablo. O sea que todos aquellos que apoyaban el ministerio de Pablo, y eran asociados con Pablo, entonces los falsos maestros decían: a tales maestros no los sustenten. Entonces Pablo está atacando esta práctica, esta falsedad, y está diciendo: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a los que le instruyen. ¿Por qué? Porque esto es una manera de servirse uno a otro. Esto es una manera de demostrar ese amor a la iglesia, al hermano. Una manera de demostrar el llevar las cargas uno de otro en el sustento del pastor. Hermano, por muchos tiempos en los Estados Unidos, cuando se hacían estudios, cuáles eran las posiciones, los trabajos menos compensados en los Estados Unidos, siempre por muchos años habían salido los mismos dos trabajos en los top de las listas. Primero era el ministro de la palabra de Dios y el segundo eran los maestros. Los menos compensados, según estos estudios, eran los ministros y los maestros. Contrario a lo que Pablo está diciendo, a que aquellos que enseñan, que catequizan, que instruyen, estos sean cuidados por la congregación. Y esto no es la primera vez que Pablo nos habla, o la única vez que Pablo nos habla de sustento al ministro. En 1 Timoteo 5, 17 al 18, él dice: los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal a buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Hermano, esta lista de trabajo, el ministro estar en esta lista, el tope de la lista de los pocos compensados en su trabajo, no es nuevo en el siglo XXI. Siempre ha existido por muchos años. Los ministros han sido poco valorados dentro de la sociedad y en muchas iglesias. Inclusive Calvino hace un comentario acerca de eso. Calvino dice y hace esta pregunta: ¿cómo entender esta pobreza del valor de quienes tratan las almas, que imparten beneficios eternos, sean descuidados, pero quienes tratan el cuerpo sean bien sustentados? Que en la mente de Calvino dice: estos ministros se dedican al alma, a lo que es eterno, a lo que tiene mucho valor, pero sin embargo lo ven como poco beneficio. Y aquellos doctores médicos o aquellos que tratan lo físico son bien sustentados. ¿Y qué nos dice este comentario de Calvino? Que no solamente en los tiempos de Pablo que se luchaba con esto, también en los tiempos de Calvino, también en los tiempos quizás de los reformadores, también en los tiempos modernos, en donde realmente no hay una instrucción correcta acerca de la responsabilidad de la iglesia hacia el ministro. Inclusive en nuestro libro de orden en la OPC dice que para que el pastor esté libre de todo trabajo del mundo vocacional, nosotros, la iglesia, prometemos y nos obligamos a pagarle. Fíjense que el libro de orden tanto de la OPC como de la PCA tratan de cuidar este lado de la iglesia, este ministerio de la iglesia, diciendo que la iglesia promete cuidar al pastor para que no tengan trabajos vocacionales fuera de la iglesia, sino para que se mantenga enfocado en la lectura de la palabra de Dios, la lectura de la teología, en la oración y en la enseñanza.
Hermano, esto nos dice mucho a nosotros. Cuando yo entré a la OPC y entramos a la reforma protestante, a la iglesia reformada, había una cosa que a mí me chocó bastante. Hermano, yo venía de ser bautista. Venía de entender que había que sufrir para realmente ser un ministro de la palabra de Dios. Que había que pasar necesidad para realmente sentir lo que es ser un pastor. Y sí, hay muchas ocasiones y en persecuciones y en muchas partes de la historia de la iglesia donde es necesario el sufrir de esa manera. Pero cuando entramos a la reforma, recuerdo que cuando estábamos sentados con oficiales del OPC, lo primero que nos dijeron es: lo que necesitan es, en la lista de prioridades, el dinero para el pastor. Hermano, ellos no estaban ni mirando ni el edificio, ni si teníamos luz, ni si teníamos asientos, ni bancas, ni nada de eso por el estilo. Ellos decían, lo primero que tienen que tener claro es el sustento al ministro. Y de ahí entonces se parte de todas las otras cosas. Eso chocó mucho porque era bautista, el pensamiento bautista, todo este tipo de cosas, donde y muchas veces yo prefería, no vamos a pagar el edificio, vamos a pagar la luz, vamos a buscar asientos, vamos a recaudar fondos para los bancos, vamos a hacer todo este tipo de cosas. Y cuando llegó la reforma a nuestra vida, a nuestra iglesia, dijeron, no, vamos a poner como prioridad el sustento del pastor. Hermano, quizás usted o por primera vez ha venido o lleva poco tiempo aquí en la iglesia y quizás esto sea un mensaje de decir, esto es como otras iglesias pidiendo dinero. No, aquí no estoy hablando de pedir dinero per se para que nadie sea rico. Aquí estamos hablando de la responsabilidad de los miembros, de la responsabilidad de la iglesia, de la categoría en la que Pablo lo pone, que es demostrar nuestro fruto del Espíritu. Y si nosotros decimos que somos espirituales, como Pablo nos pregunta en versos anteriores, entonces esto se demuestra con el sustento al ministro, con el sustento al pastor, con realmente querer el bienestar de la familia pastoral para que él continúe en la enseñanza, en la lectura, en la instrucción bíblica. Hermano, también durante nuestro tiempo he escuchado muchos comentarios, quizás en muchos de ellos crueles en cuanto al sustento del pastor. Una de las cosas que he visto como pastor y como miembro de otras iglesias es que muchas personas se quejan si el pastor gana más que ellos. Pero también he visto en medio de las iglesias la experiencia en donde la congregación se preocupa más cuando el pastor gana mucho dinero. Pero se preocupan menos y no se cuestionan nada cuando el pastor gana por debajo de lo correspondiente. Porque también muchos tienen el pensamiento de que no es necesario que el pastor sea sustentado por la iglesia. Y he visto muchos diferentes comentarios y diferentes situaciones en donde el pastor ha sido pobremente pagado al punto de estar en la pobreza. Y déjeme aclararle algo. Ese no ha sido el caso de esta iglesia. Por la gracia de Dios yo he tenido todas mis necesidades suplidas. Por la gracia de Dios yo no me preocupo por perder una casa, un carro o de estar sin luz. Los ancianos y la iglesia siempre han estado pendientes a mis necesidades. Siempre he estado pendiente a lo que necesito y han respondido rápidamente. Así que esto no es un mensaje para mendigar, sino para instruir. Para instruir en el sentido de que las próximas generaciones puedan tener en alta estima el trabajo del pastor. Para que los miembros que van entrando nuevos tengan en alta estima el trabajo del ministro. Para que se preocupen por el bienestar físico del pastor. Porque es bien triste cuando el pastor tiene su mente en lo que necesita y no se preocupa por aquello que debe preocuparse en cuanto a la palabra de Dios. Ahora, no solamente cuidemos de sustentar al pastor, cuidemos de que el pastor esté bien sustentado, de que esté bien cuidado.
Cuidar al pastor es una responsabilidad, como dije antes, espiritual. Y aquí entra lo que Pablo nos está diciendo. Pablo dice, si son espirituales, entonces esta es la manera en la que ustedes van a demostrar su espiritualidad. Sustentando al ministro. Una iglesia que camina en el Espíritu reconoce el valor del pastor, reconoce el esfuerzo del pastor, reconoce todo lo que conlleva el ser ministro de la palabra, reconoce la responsabilidad y la carga que lleva un ministro. Pero hermanos, tampoco esto encierra simplemente en el pastor. Esto encierra en la manera en que la iglesia maneja las finanzas. Y aquí vamos al próximo punto 2. Debemos sembrar los frutos del Espíritu, versos del 7 al 9. Debemos sembrar los frutos del Espíritu. Debemos de procurar sembrar los frutos del Espíritu. Hermanos, Pablo nos habló de los frutos del Espíritu. Entonces, les voy a hacer una pregunta. Desde que ustedes escucharon este sermón acerca de los frutos del Espíritu, ¿cuál ha sido su práctica desde entonces? ¿Cuál ha sido su reacción desde entonces? Usted escuchó que los frutos del Espíritu es paciencia, es amor, es benignidad, es paz, es gozo, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. ¿Qué usted ha hecho desde que usted escuchó ese mensaje? ¿Qué usted ha hecho desde que usted leyó eso en la palabra de Dios? ¿Qué acción usted ha tomado con esa información? Vino el sermón, lo escuchó y nos veremos el domingo que viene. Esa fue la reacción. Hermano, estos frutos del Espíritu todo cristiano lo tiene, pero había dicho que unos tienen, hay niveles, unos tienen más de un fruto que de otro. Pero como creyente es nuestro anhelo, es nuestro deseo el tener estos frutos vivos, latentes, en fuego en nuestro corazón, que podamos ser amorosos, que tengamos paz, que tengamos benignidad, que tengamos bondad. Cuando venimos a los pies de Cristo, entender, Cristo perdona nuestros pecados. Cuando somos creyentes y pecamos en nuestro caminar de creyente, Cristo también perdona nuestros pecados hasta que Él regrese. Pero ¿cuál es nuestra reacción ante confesar nuestros pecados y recibir el perdón? Hermano, es hacer lo contrario a lo de la carne. Es cultivar lo contrario. Si usted es mentiroso, pues entonces cultive la verdad en sus labios. Si usted no tiene paz, entonces arrepiéntase, venga a los pies de Cristo, pero cultive la paz en su vida. Jesucristo, perdón, decía, ve y no peques más. Porque como creyentes no solamente nos quedamos sentados en el perdón y en el arrepentimiento. Como creyentes, como personas que amamos a Cristo, que nos debemos a Él, que nuestra vida es de Él, entonces nosotros queremos los frutos del Espíritu, cultivar lo que es bíblico y hacerlo. Y esto es lo que Pablo está diciendo en estos versos. Sembremos los frutos del Espíritu, busquemos con diligencia, en oración, en humildad, estos frutos del Espíritu en dependencia del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que realmente nos haga más como Cristo Jesús. Que realmente queramos estos frutos del Espíritu y sustituir los malos hábitos con hábitos bíblicos. ¿Y cómo nosotros demostramos estos frutos del Espíritu con lo que Pablo nos está hablando? Hermanos, siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, dando a la iglesia lo que corresponde a la iglesia, dar a Dios lo que le corresponde a Dios, sentir esta responsabilidad de sustento a esta iglesia. Hermanos, es parte del fruto del Espíritu ser buenos administradores de los recursos que Dios me ha dado. Sembrar. Confiar en que Dios proveerá cuando nosotros damos quizás nuestro 10% a la iglesia. Dios nos bendecirá. Quizás no es la manera, no es en la manera de prosperidad donde usted da y se multiplica. Pero sí nos bendecirá ¿en qué? En los frutos del Espíritu. En crecer más en los frutos del Espíritu.
Aquí Pablo no está hablando de prosperidad, de que usted da $10 y se le añadirá por 20. Aquí Pablo está hablando de los frutos del Espíritu. Usted sacrificialmente obedezca a Dios y demuestre su obediencia dando de lo que Dios le da. Y Dios le continuará bendiciendo en crecer en gracia en los frutos del Espíritu. Y hermano, déjeme decirle algo. Y esto es un cliché, esto es algo que lo he escuchado desde que vine a los pies de Cristo. Donde usted tiene su bolsillo, allí también está su corazón. Lo que usted da al ministerio de la iglesia, lo que usted da a la iglesia, ese es su compromiso con la iglesia. Así que usted puede medir cuánto compromiso usted tiene con la causa de Cristo. Una cosa no se puede separar de la otra. Y fíjense que Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Si usted realmente quiere el fruto del Espíritu, usted ora por el fruto del Espíritu, siembre también para recoger frutos del Espíritu. Y el verso 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y aquí en estos versos 7 al 9, hermanos, no solamente se está refiriendo al ministro. Aquí hay como un balance, aquí hay como esos columpios que hay en los parques, no sé cuál es el nombre, que se va de un lado a otro. No lo escucho, pero usted sabrá. Ese columpio, estos versos 7 al 9 van dirigidos al ministro de la palabra, pero también se va al otro lado y se va dirigido a aquellos que necesitan en la iglesia. Hay un doble propósito con estos versos. Y él dice: si siembras para el Espíritu, recogerás. Pero si siembras para su carne, de la carne segará corrupción. Hermano, y aquí Pablo sigue hablando del dinero, sigue hablando de todo ese tipo de cosas, el sustento. Pero hay algo que nosotros tenemos que cuestionarnos: ¿a dónde va realmente sus recursos? ¿A dónde va sus recursos? Usted cuando recibe la bendición de la paga, del trabajo, del esfuerzo de sus manos, usted pone como prioridad lo que va a la iglesia, o usted quizás gasta todo lo que usted recoge, ha cobrado, y a lo último lo que le sobra, entonces eso es lo que usted le da a Dios. Usted se deja llevar por los impulsos de la carne y gasta todos sus recursos en cómo usted se ve, lo que usted viste, lo que usted hace, todo ese tipo de cosas terrenales. Pero entonces al final del mes usted piensa: ups, se me olvidó dar lo que me correspondía a la iglesia. Y quizás no a la iglesia, a Dios, el sustento del ministerio de la iglesia local. Entonces usted está recogiendo, usted está sembrando para la carne y tiene corrupción. ¿Por qué? Porque su corazón no está comprometido con la causa de Dios, con la causa de Cristo, con la causa de la iglesia, con el sustento de las cosas necesarias dentro de la iglesia. Y muchos pensarán que lo haga otra familia, eso no me corresponde a mí. Hermano, estoy hablando de los miembros de la iglesia. Estoy hablando de los miembros de la iglesia. Eso es lo que Pablo le está hablando. Entonces Pablo luego dice: debemos de procurar hacer el bien. Debemos de procurar hacer el bien. Verso 9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, ¿a qué se refiere Pablo? Pablo al principio de la carta dice: oh Gálatas insensata, ¿cómo se han apartado de la fe tan rápido, del evangelio? ¿Cómo es que ustedes se han abandonado el verdadero mensaje del evangelio? Y luego Pablo va diciendo la fe por la salvación por fe solamente, sin obras. Había un problema en los Gálatas de entender realmente principios bíblicos. Y este principio bíblico que Pablo nos expresa en el verso 9, también ellos tenían un problema con esto. ¿Por qué? Porque quizás ellos decían: no estoy recibiendo de la iglesia lo que quiero recibir. Toman decisiones que a mí no me gustan, esas decisiones.
Tienen prácticas que al principio me parecían buenas, pero luego no, y no me parecen ahora. Y Pablo está diciendo, hagan el bien, continúen sustentando el ministerio de su iglesia local. Hermano, yo escuché en tiempos atrás donde había un pastor que tenía problemas con su iglesia. Y la manera en que la iglesia reaccionó era que no daban diezmo, no daban ofrenda, porque no estaban felices con el pastor y querían que el pastor se fuera de la iglesia. Hermano, esa es la manera más incorrecta de usted despedir un pastor. Porque usted está diciendo, voy a ser desobediente a Dios para como resultado obtener lo que quiero obtener. Y quizás si el pastor era abusivo, el pastor no hacía su trabajo, el pastor buscaba sus bienes material primero, el pastor quizás tenía la iglesia tenía toda la razón para sacar a ese pastor, pero la manera bíblica no es esa. Y a eso es que se refiere Pablo. No nos cansemos pues de hacer el bien. Hagan el bien, obedezcan, sustenten, den. Hagan el bien, porque a su tiempo segaremos ¿qué? Segaremos si no desmayamos. Ahora, también aquí hay una implicación espiritual. Si usted siembra para su carne, si usted vive su vida para sí mismo, si usted vive sin Cristo, si usted no ha confesado que Cristo es su Salvador, si usted nunca se ha rendido a los pies de la cruz, si usted toma su vida y toma decisiones sin pensar en Cristo, si usted vive de espaldas a Cristo, alimentando el pecado, llamándolo lo malo bueno y lo bueno malo, si usted no le interesa Cristo y usted no ha sido redimido por Cristo, entonces usted está sembrando para la carne y recogerá para destrucción. Venga a los pies de Cristo. Usted es pecador y está destinado a la destrucción. Su única salvación es Cristo. Venga a los pies de Cristo y Él lo recibirá con brazos abiertos. ¿Y sabes qué? Usted va a recoger para vida eterna. No por sus propios trabajos, no por sus propias obras, sino que al Cristo recibirlo a usted venir a Cristo Jesús, todos sus pecados serán perdonados y la perfección y la bondad de Cristo lo arropará. ¿Y qué va a producir eso? Que usted recoja para vida eterna en los tiempos finales. Y por último, debemos de hacer el bien a la familia de la fe. Hagamos bien a todos. El verso 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos. Quizás Pablo tiene en mente otras iglesias. Hagamos bien a otras iglesias. Pero Pablo se especifica mayormente a los de la familia de la fe, a los de la casa, a los de la familia de la iglesia local, a los que estamos conviviendo juntos. A estos primordialmente los cuidemos. Y si luego vayamos a las necesidades del presbiterio. Y si luego vayamos a las necesidades de la iglesia en general. Y si es necesario vayamos a las necesidades de otras iglesias alrededor de nosotros. Y si tampoco Pablo está descartando las necesidades de los que no son creyentes. Sí, también debemos de velar por las necesidades de los que son no creyentes cercanos a nosotros. Pero Pablo está diciendo, cuiden a los de la familia de la fe. Hermanos, cuán difícil es que usted tenga necesidades, que usted esté a punto de cortarle la luz, que usted no tenga para pagar la cuenta de la casa, que usted no tenga para gasolina. Cuán difícil es venir a adorar el día domingo con todas esas preocupaciones encima. Cuán difícil sería para una madre o un padre hacer todo lo que corresponde para sustentar a su familia, pero en alguna manera, por alguna situación, por las circunstancias de la vida, tiene necesidades. Eso es responsabilidad de la iglesia local. Eso es nuestra responsabilidad. En la iglesia primitiva decía que todos tenían todo en común. No es que vamos a vender todo y tenerlo en común, es que necesitamos realmente estar atentos a las necesidades de los miembros de la iglesia, porque somos familia. Porque somos hermanos, somos hermanas, porque somos hijos del pacto, porque somos adolescentes del pacto.
Porque realmente hay necesidad física que debemos de suplir. Santiago decía, ¿cómo vas a tener un hermano que necesita y le vas a decir, Dios te bendiga? Santiago decía, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe viva por tus obras, hermano. Si usted sabe de alguna necesidad de algún hermano en esta iglesia local y usted no sustenta esa necesidad, entonces usted está demostrando una fe muerta. Y si usted no tiene los recursos para suplir esa necesidad, venga a los diáconos, venga a los ancianos. Lo vemos como también nuestra responsabilidad de sustentar las necesidades físicas de nuestros hermanos en Cristo. No es una opción. No es una estrategia para crecimiento de la iglesia. No es una estrategia para mantener la iglesia feliz o para aguantar miembros. No, es nuestra responsabilidad como creyentes el sustentar las necesidades de nuestro hermano en Cristo Jesús. ¿Y de qué manera hacemos esto? Hay una porción separada en la cuenta de la iglesia que es para eso. Sus diezmos, sus ofrendas van a ayudar a eso. Así que, hermanos, usted dice que es creyente, usted dice que es espiritual, entonces demuestre su espiritualidad en el sustento a la iglesia local. Usted tiene responsabilidad con esta iglesia. Usted tiene responsabilidad con Dios. Todo aquel que da fielmente, Dios también lo sustentará de esa manera. Yo no he visto a ninguno que ha dado fielmente o responsablemente, o ha luchado con esto y ha sido abandonado. Quizás no tenga la riqueza más grande del mundo, pero sí tiene lo que es necesario y un poco más de eso. Así que, hermano, hemos visto que debemos de sustentar el trabajo del pastor. Hermano, hágalo sin murmuraciones. Hágalo con amor, hágalo con agradecimiento. Hágalo con alegría. Porque al fin y al cabo está glorificando a Dios. Debemos de sembrar los frutos del Espíritu. Busque los frutos del Espíritu. Ore por ellos, búsquelos. Sustituya sus malos hábitos por estos frutos del Espíritu. Pídale al Espíritu Santo que lo ayude y, hermano, Él lo ayudará. Y tercero, nunca dejemos abandonados a aquellos que necesitan dentro de la familia de la fe. Ayudémoslo. Ayudémoslo en gran manera. Así que hemos aprendido que cuando usted va a un restaurante y se sienta a la mesa y la cuenta le llega, deje el tratado evangelístico, pero también responsablemente deje la propina adecuada para ese siervo. Así que oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es directa, es precisa. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder ser responsables con lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a humildemente sustentar este ministerio de la iglesia, mi Dios. En lo que utilizamos, edificio, banco, todo lo que nos acomoda, Señor, nos da comodidad para adorarte a ti. Pero también ayúdanos a sustentar al pastor, al ministro, el ministro presente, tanto como el ministro futuro en 20, 30, en cualquier año que tú quieras, Señor. Ayuda a esta iglesia identificarse como una iglesia que valora a sus ministros y que sustenta bien a sus ministros. También te pido que nos ayudes, Señor, a sembrar para el Espíritu. Ayúdanos a realmente orar, a realmente tomar acción en dependencia de Dios para que la paz, la mansedumbre, todos estos frutos del Espíritu crezcan en nuestros corazones cada vez más. Pero también, Señor, ayúdanos a no ser negligentes con aquellos que necesitan de la iglesia. Ayúdanos a amarnos unos a otros a tal punto que busquemos el bienestar físico de nuestro hermano o de nuestra hermana. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén.